Hola, muy buenas noches a todos. Qué bueno volvernos a encontrar nuevamente un miércoles más. Eh, Muy contentos con todas las personas que nos acompañan acá en esta sala de Zoom y quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, Facebook o Instagram. Bueno, antes de iniciar, pues vamos a comenzar con una palabra de oración. Entonces los invito a todos a que por favor inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Querido y buen Dios que estás en los cielos, Señor, queremos darte las gracias por este día. Gracias, Señor, por todas las personas que se encuentran acá reunidas viendo este video. Te pedimos, oh Dios, que tú las bendigas, que tú escuches, Señor, sus oraciones, conoces cuáles son sus necesidades, tanto emocionales como espirituales, como físicas, económicas, Señor, laborales. Que seas tú, Dios, a través de tu Santo Espíritu para que cada uno de ellos les dé tú la paciencia que necesitan y que logren entender, Señor, que tus tiempos son perfectos. En este momento te pedimos que sea el Espíritu Santo derramado en cada uno de nosotros para poder entender el tema del cual vamos a hablar hoy. Quédate en medio de nosotros, Señor, y colocamos esta reunión en tus manos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial, un tema muy polémico porque pues es un tema que genera en cierta manera discusiones entre los grupos. Entonces, pues quiero empezar a hablar sobre si venimos nosotros de la creación o si nosotros venimos de la evolución. Si somos producto de la evolución, si somos productos de la creación. Entonces, hay tres interrogantes que somos producto de la creación o venimos de una explosión como lo es la teoría del Big Bang o somos producto de la evolución. Hoy vamos a encontrar una respuesta categórica y esa respuesta la vamos a encontrar en Génesis 1:1. Y Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí la Biblia está comenzando con una afirmación. ¿Y qué está afirmando acá la Biblia? No solo la existencia de Dios, sino también la de este mundo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces aquí me afirma tanto la existencia de Dios como la existencia de este mundo. Entonces Dios es el diseñador. Este mundo fue creado en 7 días literales, no en miles de años. Entonces, también encontramos en Salmos 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aquí también nos da una respuesta categórica de cuál es nuestro origen. El mundo refleja tres cosas muy importantes. ¿Qué refleja el mundo? La primera, inteligencia. La segunda, creatividad. La tercera, poder. Y todo esto tiene un origen. ¿Y cuál es el origen de todas estas tres características que el mundo refleja? Dios. No existe otro argumento, sino simplemente Dios. Pero pues vamos a hablar un poco de ciencia, vamos a basarnos a ver qué han dicho tantos científicos y vamos a analizar algunas teorías que en realidad pues resultan muy lógicas, pero pues vamos a ponerlas en contexto para ver qué podemos nosotros sacar acerca de todo esto. Eh, Nosotros hoy en día podemos entender que el ser humano puede explicar las cosas que ve. Y lo que no aconteció
no lo puede explicar. O sea, hace miles de años en el mundo eh, lo ha intentado, y de hecho más la ciencia ha intentado explicar la creación de este mundo como si quizás ellos, esos científicos, hubieran sido protagonistas de tal evento. Lo expresan y lo afirman con tanta seguridad. Entonces, me voy al momento en el que Dios le dice, le pregunta a Jacob y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Entonces, eso me genera a mí, pues, bastante curiosidad. O sea, le pregunta el mismo Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Entonces, es para que nosotros lo analicemos y nos demos cuenta, en realidad, si resulta lógico o si en realidad todo esto es ilógico. Entonces, ellos muchas veces extrapolan el método científico. La ciencia, para poder tergiversar, tuvo que saltar algunas de sus propias leyes. Por ejemplo, la ley de la termodinámica. En resumidas cuentas, nos habla esta ley de que las cosas del mundo van del orden al desorden, nunca a la inversa, o sea, orden al desorden. Entonces, ¿cómo es que el mundo apareció del desorden? ¿Mm? Solo analicemos, ¿resulta lógico o resulta ilógico? La ley de la probabilidad. Muchos piensan que el universo vino a la existencia más de 5.000 años. Entonces, esto es ilógico. Por ejemplo, si tenemos 10 monedas en nuestro bolsillo y vamos a numerarlas en orden consecutivo, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Y vamos a sacarlas del bolsillo en secuencia de número, en su orden. Voy a meter mi mano y voy a sacar la número 1, la número 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Para que esto pueda pasar, existe una probabilidad. ¿Y saben cuál es esa probabilidad? Una en 10.000 millones de intentos. Entonces, resulta bastante ilógico. Es como pensar solo en el cuerpo humano y todos sus órganos que estén en un completo orden, como las monedas que hayan surgido de la nada. Esto ni siquiera entra dentro de la ley de la probabilidad. Entonces, resulta totalmente ilógico. O por decirlo de esta manera, este libro que tengo acá en el momento, de hecho se los recomiendo, Creación con Creador o Ciencia con Evolución. Es como decir que este libro resultó de la explosión de la tinta y se formó la historia que está acá, se acomodaron las palabras y realmente se organizó todo para entregarme a mí un mensaje. No, analicemos lo siguiente. Este libro, para que hubiese salido, necesita de un autor, en este caso Marco T. Terreros. Necesita un editor. La editorial es IATMA. Y necesita una imprenta. Entonces, si este libro necesitó de un autor, de un editor, de una imprenta, porque este libro no salió de la explosión de una tinta, de la tinta y se formó de una vez lo que quería mostrarme. Entonces solamente imagínate tú el universo, solo imagínate tú el universo. ¿Será que el universo necesitó de alguien que lo diseñara, de alguien que organizara todo? Solamente, como les digo, nuevamente analicemos. La teoría de la evolución hoy en día hace que el ser humano no tenga sentido. ¿Y por qué les digo esto? Si yo vengo de la nada y voy a la nada, y si voy a la nada, entonces mi vida tendrá algún sentido? Es la pregunta. Aquel que no sabe su origen, en realidad no sabe cuál es su destino. Entonces es ilógico pensar que venimos de una explosión o de la nada cuando el universo es tan simétrico, cuando el universo es tan perfecto. Los ateos incluso aún pueden decir que no creen en Dios, pero ellos manifiestan que el universo fue creado
para el hombre por su perfección. ¿Quién le habrá dado tanta perfección al universo? ¿Quién le habrá dado tanta perfección al ser humano? Quiero hablarles de un astrónomo, él no era cristiano. Alan Sandage por muchos años estudió la teoría del Big Bang y él decía lo siguiente, abro comillas, yo era casi un ateo en mi juventud, pero la ciencia me llevó a la conclusión de que el mundo es más complejo para poder explicar el misterio de la existencia. Solo se puede explicar mediante lo sobrenatural. Dice él, yo creo que es bastante improbable que tal orden haya venido del caos. Dios para mí es un misterio, pero es la mejor explicación que tengo para el milagro de la existencia. Eso lo expresa él, cierro comillas, o sea, una persona que durante muchos años estudió la teoría del Big Bang. Entonces, son muchos científicos que a lo largo de la historia creyeron en la existencia de Dios. Encontramos entre uno de ellos Nicolás Copérnico, Albert Einstein, Galileo Galilei, Blas Pascal, que también de hecho tenía una frase que a mí en realidad pues me llama mucho la atención y me parece muy especial. Decía él, en cada corazón hay un vacío que tiene el tamaño de Dios. En cada corazón hay un vacío que tiene el tamaño de Dios. Isaac Newton escribió más libros de religión que de ciencia, entonces es bastante interesante, me parece que, que suena muy interesante que estos científicos pues en realidad se hayan dedicado muchísimo a esta parte de lograr entender en realidad la existencia de Dios. Marcia Oliveira, una científica, magíster en microbiología, hacía el siguiente análisis y decía que por qué la teoría de la evolución no ha podido avanzar. Dice ella, el origen de la vida es uno de los campos más débiles en la teoría de la evolución. Hoy ya no hay más experimentos que comprueben el origen. Para poder obtener una proteína demoraría 10 trillones de veces de la edad que se acepta para el universo. Una sola bacteria simple necesita de 471 genes y más de 471 proteínas, o sea, estamos hablando solo para una bacteria. Entonces, por eso es que se ha trancado tanto, por eso es que la teoría de la evolución no ha podido surgir. ¿Por qué después de tanto adelanto científico no se ha logrado llegar a una misma conclusión? Porque aquí en realidad entra un asunto muy importante, un asunto relevante, y este asunto es la fe. Entre el año de 1816 y 1996 se hicieron encuestas a científicos con la misma pregunta, ¿crees o no en Dios? Y han pasado 80 años y el porcentaje continúa siendo el mismo. ¿Y por qué no se ha llegado a esa misma conclusión? Simplemente acá el asunto relevante es la fe. La teoría de la evolución ha estado estancada, ella no ha podido surgir más, ella no ha podido realmente, a pesar de hoy en día la tecnología que tenemos, no ha podido explicar. Nosotros eh, hemos estudiado, bueno, en cuanto a lo que hemos investigado y respecto al ADN, eh, dicen los expertos que se calcula que solamente estudiando el ADN, o sea, tanta es la información que encontramos en nuestro ADN, que si se escribiera un libro, saldría un libro aproximadamente 1600 páginas, solamente hablando de ADN. Entonces, miremos cuán complejo es nuestro cuerpo humano. Hoy quiero hablarles de 1 centímetro de piel. 1 centímetro de piel equivale, ya les voy a mostrar, 1 centímetro de piel equivale a esto. Este pedacito que les muestro acá.
en esto. Les voy a hablar qué encontramos acá en 1 centímetro de piel. Pesa menos de 1 gramo. Y aquí en 1 solo centímetro de piel encontramos 1 metro de vasos sanguíneos, encontramos 4 metros de nervios, 2 corpúsculos para el frío, 12 corpúsculos para el calor, 25 corpúsculos para el tacto, 15 glándulas que me dan elasticidad de ese centímetro de piel, 100 glándulas sudoríparas para eliminar todos los desechos a través del proceso de excreción, 200 terminaciones nerviosas para captar calor y miles de células en una compleja estructura, en 1 centímetro de piel. ¿Quién habrá hecho esto posible? ¿Será que una explosión o simplemente lo pudo haber hecho un diseñador? Analicen, reflexionen acerca de toda la información que estamos en este momento presentando. Ahora piensa, por ejemplo, en el corazón, en un órgano pues importante también, el riñón o por ejemplo los ojos, para poder identificar el tamaño, el color, los rasgos de alguien, de un objeto, de un animal, de una persona. Nuestro cerebro pasó por 40 partes y que todas estas funciones de una manera perfecta se engranan a través de neurotransmisores en milésimas de segundo. ¿Para qué? Para que se genere toda esta descripción. Entonces, fíjese, o sea, todo lo que pasa en milésimas de segundo, neurotransmisores que se activan. ¿Quién nos pudo haber creado nosotros? ¿De dónde venimos? ¿De una explosión? ¿O venimos de la teoría de la evolución? ¿O venimos nosotros y somos producto de un diseñador, de alguien omnipotente que nos creó? Entonces, que me digan a mí hoy en día que todo salió de la nada, de la casualidad sin un diseñador. Imagínate que las cosas que son más simples de explicar tienen un diseñador. Ahora bien, ¿cómo explicas aquello inexplicable diciendo que no hay un creador? Vamos a Salmos 139, 14. Quiero leerles Salmos 139, 14 y nos dice lo siguiente, para que lo analicemos, para que meditemos y dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Formidables y maravillosas son tus obras, dice. Romanos 1:20 nos dice también, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ¿de qué manera puedo entender a Dios? A través de este versículo, a través de la creación. Acá nos está mostrando que la creación nos da la manera en la cual nosotros podemos entender a Dios. Eh, el libro de Salmos es un libro que Dios nos dejó para que nosotros como hijos de Él podamos entender que todo existe por un creador a través de la naturaleza. Salmos 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que queremos nosotros entender que somos producto de la creación a través de la naturaleza. Aquí estamos hablando también de la Biblia, además de ciencia, estamos hablando de la Biblia. Entonces, ¿por qué tantas personas se rehúsan a creer? Porque nuestro acondicionamiento, y les voy a hablar acá a nivel de neuroplasticidad, a nivel de lo que se puede lograr a través de nuestro cerebro. Y es que a pesar
de tantas evidencias que nosotros hoy en día podemos tener a nuestro alcance, porque es que las tenemos. Hoy en día la tecnología nos muestra evidencia, pero se cierra nuestro cerebro, o sea, mentalmente se genera un bloqueo, allí hay un bloqueo. Entonces, una creencia que tengas tan fuerte en tu vida hace que tu cerebro se cierre a pesar de ver tanta evidencia. Pero pues la idea acá es que le demos la oportunidad, en realidad, a ese cerebro de abrirse y realmente lograr entender, poder comprender cuál es el propósito, a qué vinimos, de dónde venimos, de qué manos venimos nosotros. Entonces, quiero hablarles de un ejemplo. Un biólogo le dice a un amigo, está en una ciudad, hablemos que está en Nueva York, y le dice ese biólogo a ese amigo por el cual va caminando y le dice, ¿se escucha el grillo que canta? Y entonces el amigo le dice, no, ¿cómo es posible? Estamos en una ciudad donde hay tanto ruido. Y entonces el biólogo le dice, lo que pasa es que la gente escucha lo que quiere. Si yo boto una moneda al piso, la gente voltea a escuchar el sonido de la moneda que se cayó en el piso, porque su oído lo acondicionó a escuchar la moneda. Pues su oído no, y, pero la gente no escucha, más la gente no escucha el sonido del grillo. ¿Por qué no lo escuchan? Porque su oído no ha sido acondicionado para ello. Entonces, esta es la mejor explicación para ver cómo ante tanta evidencia de la naturaleza, incluso el cuerpo humano, muchos no tienen el oído sensible o la visión correcta para ver a un Dios creador detrás de todo ello. O sea, a pesar de que nosotros estamos viendo día a día, cuando nos levantamos, escuchamos el cantar de las aves, salimos, respiramos el aire, vemos la naturaleza, los que quizás tengan la bendición de estar en el campo, pues que de repente sean más receptivos quizás al mensaje, eh, quizás tengan la posibilidad de abrir más su cerebro, pero la idea es que le demos la oportunidad, entendiendo toda esta información y que comprendamos nosotros, que vinimos de las manos de un Dios creador. Pero hoy en día me da tristeza una corriente, hablemoslo de esta manera, que está tomando auge en las últimas décadas y es el teísmo evolucionista. Entonces, como muchos científicos no pudieron explicar la teoría de la evolución, entonces han intentado mezclar las dos cosas, tanto creer en que existe un Dios creador y creer en la evolución. Entonces, ¿mezclar qué? Que Dios creó la materia y la materia en algún momento explotó y allí viene la teoría del Big Bang y luego la teoría de la evolución. Entonces, lo más triste es que líderes religiosos apoyen esta teoría, teísmo evolucionista. En algún momento, Juan Pablo II lo manifestó y vamos a hablar de actualidad también Francisco. Afirma que la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang son reales. Dios no es un mago, dice el abro comillas, para hacerlo todo con una varita mágica. Entonces, es triste que todo esto eche a perder nuestra creencia, lo que escrito está. Con esta afirmación de un líder, de una persona que en el mundo tiene tantos seguidores, que en el mundo hay personas que lo buscan porque es una persona que quizás Dios le haya dado también sabiduría y que hoy en día él afirme esto, pues realmente me da tristeza. ¿Y cómo puede afectar esta afirmación nuestra visión? Primero, si no fuimos creados por Dios, ¿de dónde venimos? Entonces el comportamiento degradado del ser humano, escuchen esto, el comportamiento degradado del ser humano es justificable porque nosotros venimos de una especie, en este caso el animal. ¿Tiene sentido? Analicémoslo. Segundo, valores que puedes tener. Si vienes de un animal, entonces vamos a hacer lo siguiente, vivamos por la ley del más fuerte. Así funciona en el reino animal, ¿cierto? Entonces hagámoslo. Entonces, entre más poder tengamos, entonces
humillemos al pobre, entonces entre más poder tengamos, acabemos con el más débil, porque pues nosotros venimos de esa especie, ¿no? También cambiaría nuestro concepto de salvación. Si no hubo creación, escuchen, si no hubo creación, entonces no hubo pecado, obvio. Entonces, si Dios no creó a Adán, al mundo, si Él no lo creó, perdón, entonces Adán y Eva son un mito. Si no hubo creación, Dios no creó el mundo. Y entonces Adán y Eva son un mito. Entonces, si no hubo pecado, ¿para qué un salvador? Es mi pregunta. Y sin un salvador, entonces, ¿para qué este libro? ¿Para qué este manual que Dios nos dejó? ¿Tiene algún sentido? Si todo es resultado de la evolución, ¿no? Si yo no creo en el milagro de la creación, ¿cómo voy a creer en el milagro de la restauración? ¿Cómo voy a creer en que Jesús vino y murió por nosotros, resucitó al tercer día y subió a preparar una morada para nosotros? ¿Cómo voy a creer en eso? En un cielo nuevo, en una tierra nueva. Si no creo en el milagro de la creación, ¿cómo creeré en los milagros divinos? Tú que me escuchas acá, Carol, Valentina, Angélica, Juan, Andrea, María, Paola, John, tú que me estás viendo en este momento, hoy quiero decirte lo siguiente. Debemos tener muchísimo cuidado con lo que vemos. ¿A dónde nos estamos sustentando? ¿En quién nos estamos sustentando? Eh, los líderes religiosos hoy están tergiversando el origen del mundo. Hoy quiero decirte que tú viniste de las manos de un creador, que nuestro diseño fue creado en la apariencia divina, porque pensamos, porque amamos, porque elegimos. Dios nos dio el libre albedrío. No somos robots, porque también tenemos como seres humanos la capacidad de crear y procrearnos, de relacionarnos, la capacidad también de gobernar. Jesús te ama. Hoy Dios te está haciendo un llamado y te está diciendo que tú eres la razón por la cual Él envió a su único hijo. Jesús vino a la tierra y eres la razón también por la cual vendrá otra vez, por segunda vez. Entrégale tu vida hoy a Jesús. Recuerda que en este sentido somos imagen de Dios y que nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Fuimos creados por Dios y para Dios. La conciencia es la huella de Dios en el ser humano. Él nos dio la libertad de decidir, de elegir. Muestra de un Dios creador eres tú. No eres el fruto de la casualidad. Recuerda que tú eres el sueño de Dios. Cuando veas la naturaleza cada mañana que te levantes, recuerda que esa es la firma de Dios. Recuerda que Jesús te ama y que nosotros tenemos un propósito en esta vida. Jesús vuelve otra vez por segunda vez. Que todas estas herramientas que estamos presentándote hoy te sirvan para poder defenderte y para poder tener los argumentos necesarios y saber y lograr entender cuál es tu origen. Tú vienes de las manos de un creador, de un diseñador que te ama y que quiere que tú estés gozando de la vida eterna junto a todos tus seres amados. Recuerda que todo esto pasará y que Jesús tiene una morada hermosa, maravillosa, eh, que todas estas cosas son efímeras y la invitación es que busques hoy de Jesús cada mañana y que puedas tener las herramientas suficientes para poder enfrentar tantas cosas que el mundo hoy nos está buscando perder nosotros como esa imagen de Dios. Busquemos de Dios cada día es la invitación.
porque Él nos tiene cosas hermosas y maravillosas, y yo creo que vengo de un Dios diseñador. ¿En qué crees tú? Cerramos nuestros ojos para terminar con una oración. Amado y buen Dios, queremos darte las gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque eres tú quien a través de tu Santo Espíritu nos llenas de luz para poder entender cuál es nuestro origen, Señor, y para poder también llenarnos de las bases fundamentales para poder defender, Señor, que tú nos creaste, que la naturaleza es la firma tuya, Señor, y que nosotros fuimos creados a tu imagen, Señor. Ayúdanos a poder enmendar nuestras faltas y errores y cada día trabajar, Señor, para poder que nuestro carácter sea un reflejo del cual Jesús tuvo cuando fue hombre en esta tierra. Bendice todas las familias que están viendo este video, las aquí presentes en esta sala de Zoom, quienes nos ven en nuestras redes sociales, Señor. Guárdanos, Señor, y camina junto a nosotros. Cuida de tus hijos en el mundo entero que tanto te necesitan y tanto sufren. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos, no porque en mí hayan méritos, sino lo pido, Señor, en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.